Cuando hablamos de distanciamientos, fragmentaciones, divorcios, no tan solo son calificativos que podemos utilizar para describir o que utilicemos en sí mismo para nuestra sociedad argentina. Si levantamos un poco la mirada y hacemos una visión global, nos damos cuenta que estos conceptos calificativos también nos pueden servir para entender, y haciendo un poco una traspolación, aquello, por ejemplo, que está sucediendo en España, en Cataluña, con ese fuerte separatismo en sí mismo, o si nos vamos hacia el lejano oriente con Hong Kong y China. Pero bueno, claro, estas son cuestiones que tienen sus características particulares. Por ejemplo, en la cuestión de Cataluña subyace a ello una fuerte cuestión cultural en sí misma, o en el lejano oriente de una cuestión más bien histórica, ¿no? Pero si nos vamos y nos remontamos hacia el viejo continente, que si hablamos de Europa, nos damos con el famoso y tan desgastante proceso, el Brexit. ¿Qué es el Brexit en sí mismo? ¿Por qué nos interesaría? ¿O por qué tuvimos una gran aparición de tantas noticias a nivel internacional, sobre todo en este mes de octubre? Bueno, el Brexit en sí mismo la palabra en sí mismo es un acrónimo que supone una conjunción entre dos palabras de origen inglés, Brexit, mejor dicho, Britain, y exit, que significa salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Bien, ¿esa Unión Europea qué es en sí misma? Bueno, la Unión Europea se trata de un proceso de integración. Y cuando hablamos de integración, sobre todo nos entroncamos en lo que es el mundo hoy actualmente. Estamos en un mundo que es globalizado, que es interdependiente, que es interconectado. ¿Qué quiero decir con esto? Un mundo en el cual sucede algo en una punta, en algún lugar del mundo, y de alguna forma u otra termina repercutiendo en las otras latitudes del mundo. Entonces, ante los procesos de integración cobran gran relevancia. Entre eso tenemos muchos, pero el que mayor peso tiene, mayor importancia, y es uno de los más perfectos, es la Unión Europea. Tenemos también, por ejemplo, el Mercosur, ASEAN, etc. Pero la Unión Europea en sí mismo es un proceso de integración. Para dar una definición a grandes rasgos o de carácter preliminar, si se quiere, un proceso de integración supone que estados, ¿cierto?, diversos países se agrupan, se conjugan, ¿cierto?, en sí mismo. Esto lo digo entre comillas y es para que los fines que se entiendan, ¿no? Se conjugan en sí mismo y coordinan, y por ende van a adoptar políticas que son tanto internas como también políticas que son externas para tener un mayor posicionamiento. Todo proceso de integración o integración en sí mismo supone que, como cualquier cosa en la vida, tiene sus pros y sus contras. Por un lado, un proceso de integración mejora sobre todo y busca siempre el desarrollo económico, en principio, ¿sí? Y sobre todo que sea equilibrado, que sea armónico. Pero también, ¿cierto?, busca que el desarrollo ese en sí mismo sea equilibrado entre las distintas regiones. Es decir, que no queden desfasajes entre los que conllevan, digamos, el mismo, es decir, el proceso de integración. Por su parte también ayuda a que el poder político de esos estados soberanos que conforman esa integración se acreciente en el plano internacional y por ende consigan beneficios que de forma aislada en este mundo globalizado contemporáneo no lo conseguirían por sí mismo. Pero también tiene sus contras, es decir, su lado negativo, todo proceso de integración. ¿Y cuáles serían? Que sería como una especie de efecto rebote, efecto negativo, que aquello que se buscaba, ese desarrollo económico, no se termine consiguiendo
y que por lo general termine siendo algo totalmente contrario. Es decir, que en vez de un desarrollo económico equilibrado, termina siendo un desarrollo económico desequilibrado. Es decir, que aumenten es decir, ciertas regiones se desarrollan más que otras, etcétera. Bueno, como podría ser el caso en Europa de la famosa Europa a dos velocidades, digamos. Exactamente. Por un lado tenemos los países que están en el centro, digamos, y por otro en la periferia. Claro. Exactamente. Y bueno, también lo tenemos en la América Latina, con el Mercosur, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, tiene sus pros y tiene sus contras. Ahora, el Brexit, ¿cierto?, es un proceso completamente contrario a este proceso de integración, es decir, que supone la salida de Gran Bretaña de un proceso de integración que es en sí mismo uno de los más perfectos en el mundo. ¿Qué sucedió o hacía grandes rasgos para que nuestra audiencia nos entienda o cómo es este proceso o a raíz de qué estamos viviendo todo esto? Todas estas noticias que están apareciendo, ¿cierto?, en octubre. Primero nos remontamos al año 2016, cuando a raíz de la celebración de un referéndum se votó, es decir, el pueblo de Gran Bretaña, del Reino Unido, votó si deseaban quedarse o no dentro de la Unión Europea. Eso arrojó un resultado de alrededor de un 51% que sí quería quedarse, que quería irse de la Unión Europea, y un 48% de que en realidad deseaban continuar dentro de la Unión Europea. Entre estos tenemos también esta población dentro de ese 48%, escoceses, irlandeses, incluso la población galés. Eso llevó a, por un lado, ¿cierto?, un gran desgaste, porque a raíz de eso inició todo un proceso que culminaría a raíz de 2 años con la salida definitiva de Gran Bretaña de la Unión Europea, que tendría que haber culminado en marzo de este año. Bueno, creo que todos vemos en las noticias, sí, parece que el Reino Unido entró en un laberinto jurídico. Exactamente. Porque si bien el Reino Unido son diversas naciones o países que están unidos, pero hay algunos dentro que se quieren salir de la Unión Europea, otros no se quieren salir, como Escocia, Irlanda. Exactamente, eso es lo que llama la prensa. ¿No quieren o no les conviene? No, es lo que, bueno, la prensa, por ejemplo... Por eso pregunto, ¿no? Claro. Es lo que en la prensa se conoce como los euroescépticos y los proeuropeos. Claro. Tienen sus argumentos, es decir, tienen un sentido. Algunos, por ejemplo, los euroescépticos sostienen que eso les supuso estar dentro de la Unión Europea mucho más costos que estar, es decir, aislados en sí mismos. Es decir, fue un proceso mucho más costoso. Y otra de las cuestiones es que también ha acrecentado el nacionalismo, claro, y no sé si decir la xenofobia, pero sí el nacionalismo. ¿Por qué? Porque ese proceso de integración en sí mismo, además de una libre circulación de bienes y servicios, también conlleva una libre circulación de personas. Y las personas son distintas nacionalidades las que están integradas allí. Entonces eso genera una especie de nacionalismo fuerte. Bueno, desde un punto de vista más sociológico también, sí, tengo entendido de que los europeístas, digamos, son más gente joven que quiere estar dentro de la Unión Europea, digamos, son los jóvenes cosmopolitas, digamos, que viven en ciudades, y la gente que es más euroescéptica, digamos, son gente del campo y gente de mayor edad, digamos. Claro, ahí podemos ver, ¿no, Jorge? Los factores no son solamente cuestiones ideológicas, también pueden entrar cuestiones de la edad y cuestiones de posicionamiento social. Sí, totalmente. Y otra de las cuestiones también es, y uno de los grandes temas es la seguridad internacional, porque ¿qué es lo que dice el euroescéptico? Que esa libre circulación lleva a que no haya un control adecuado y las fronteras en sí mismas son muy permeables, ¿no?, ante esa libre circulación, y eso genera una digamos, disminución de la seguridad del Estado y frente, por ejemplo, a las grandes amenazas como el terrorismo. Entonces, por eso se ve una población que ha crecido mucho en su xenofobia. Bueno, no quiero decir xenofobia porque es muy fuerte, pero sí en su nacionalismo, en la cuestión de, sobre todo, la población musulmana y incluso también los españoles, ¿no?
Bueno, creo que un tema es, hay dos temas, digamos, que los ingleses les molesta dentro de la Unión Europea. Uno son los cupos de pesca, porque el pueblo británico vive en gran medida de la pesca, y otros son los cupos de inmigrantes, que para la gente que no sabe, la Unión Europea reparte equitativamente a la población inmigrante que va llegando, digamos. Claro, totalmente. Bueno, eso es lo que diría, por ejemplo, un pro-europeo, que de estar dentro, digamos, de la Unión Europea, y nuevamente, en este mundo así globalizado y etcétera, han aumentado sus exportaciones, incluso la libra es una moneda mucho más fuerte, que incluso si sale, se debilita en sí misma. Es decir, una gran, o sea... ¿Hay un porcentaje, Jorge, de que pro-europeos y no pro-europeos hay, digamos? Mira, no te puedo decir así, pero te puedo más o menos arrojar los datos que te dije con respecto al referéndum, es decir, un 51% que había votado porque sí se vayan, y alrededor de un 48%, 48,1% para ser exacta, de quedarse. Y entre esos, bueno, la población escocesa, irlandeses, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, a raíz de ese referéndum, entonces inició un proceso en el cual tenía que durar 2 años y culminar, como dije, en marzo del año 2019. Pero eso trajo, aparte de esa cuestión social que es por un lado, también un gran desgaste en el liderazgo político. O sea, hubo 2 dimisiones es decir, renuncias por parte de los primer ministros. Los costos políticos de Exactamente, y la negociación en sí misma es todo un desgaste para el mismo sistema. El liderazgo político se ha visto totalmente debilitado. Incluso la primer ministra, que era hasta mayo de este año, sí, Theresa May, había logrado un acuerdo en noviembre del año 2018, pero su fuerte, podemos decir, pared, ¿no? Su fuerte choque era con el Parlamento de Gran Bretaña, ¿no? Que ha rechazado 3 veces, en 3 oportunidades, el acuerdo que ya había logrado. Entonces ha forzado a una prórroga de esa salida para abril. En abril no pudo, en mayo renuncia, asume Boris Johnson. Bueno, Boris Johnson, que hoy es el Trump británico, exactamente conocido así, y hoy en día calificado como el infantil, ¿no? Porque llegó con una propuesta fuerte en el sentido de... que para el día 31 de octubre sí o sí Gran Bretaña se iba, con acuerdo, sin acuerdo, y eso es lo que lo ha llevado a calificarse como muy infantil, ¿no? Hay un 31, pero un poquito más allá ahora. Sí, exactamente. Se extendió hasta el 31 de enero. Puede ser corto. Exactamente. Bueno, eso es con lo que él ha llegado. Pero ¿qué ha pasado en todo este mes de octubre? El día 17 de octubre lograron un nuevo acuerdo, es decir, el segundo acuerdo entre Bruselas y Gran Bretaña, el Reino Unido. Bueno, y sería bueno también recordarle a la gente que irse de la Unión Europea sin acuerdo significa básicamente que la población británica dentro de Europa pierde totalmente su ciudadanía europea, se rompen las relaciones comerciales. Todo exactamente, y incluso puede caer un caos. Y ¿sabes qué? Lo que pasa también es que puede llegar incluso a pasarle lo que le pasó a Suiza o a Noruega, que no están dentro de la Unión Europea, pero inclusive tienen que acatar las decisiones que adoptan la Unión Europea, o de alguna forma se ven debilitados, influenciados por las decisiones de la Unión Europea, pero siendo que no participan de ella, ¿no? Bueno, esos son todos los pros y los contras en sí mismo. Y bueno, este mes de octubre arrancó con eso, con un 17 de octubre, llegando al 31 de octubre, el día 17 lograron un acuerdo entre Bruselas y Gran Bretaña, en el cual... para la salida, es decir, un acuerdo para el Brexit, pero también nuevamente Boris Johnson tenía una fuerte pared, que en este caso va a ser la postura del Parlamento. Tenía que lograr que el Parlamento los ratifique, es decir, puertas hacia adentro, y también la ratificación por parte del Parlamento Europeo, aunque ese quizás sea un trámite más bien burocrático, sea en esa cuestión más lento y más engorroso por la cuestión burocrática, pero no es porque no haya una postura que no quieran la Unión Europea. Lo cierto es que se reunieron el día 23, es decir, hace 3 días, el Parlamento de Gran Bretaña, del Reino Unido, en el cual rechazaron ese acuerdo, pero le dieron como una luz verde. Es decir, lograron que
Es decir, lo terminan rechazando en sí mismo, pero le dijeron a Johnson, o sea, parafraseando, que en realidad sí quieren irse de la Unión Europea, pero no bajo los términos que lo quiere llevar y de esa forma tan precipitada Boris Johnson. Exactamente, ¿no? Claro. Así que están en esa situación en la cual el Parlamento forzó una nueva prórroga que tendría el día 31, forzó esa prórroga, que es el día que ustedes dicen, para enero. Se volverán a reunir este lunes, en el cual tanto el Parlamento ¿por qué? Porque Boris Johnson también acepta la decisión del Parlamento, pero pide el adelanto de elecciones, es decir, toda una trama de negociación y condicionamiento. Esperemos que los políticos se pongan de acuerdo para empezar a solucionar los problemas de la gente, digamos, y no perjudicar a millones de británicos. Exactamente. Exactamente. Así que están en esa situación. Para cerrar, eso es, digamos, en sí mismo. A grandes rasgos y ya de forma de conclusión, Gran Bretaña es más factible que se vaya. Se va. Pero ahora digo yo, en este mundo tan interconectado, interdependiente, las políticas tienen que estar más acorde a la integración. No nos conviene tanto el aislamiento, ¿no? Eso no es bueno y no es factible para ninguna democracia en el mundo.